Bueno, buenos días a todos y todas los que nos vienen siguiendo cada viernes en nuestras actividades y en particular a las de la Comisión de Cultura. Hoy tenemos como invitado a Leonardo Gottlieb, muchos lo conocerán, otros no. Vamos a hacer una breve presentación para que sepan de quién se trata y después él nos va a contar qué es lo que hace y por dónde va este encuentro que vamos a tener hoy. Leonardo Gottlieb es artista visual, curador y profesor de arte en la Universidad Nacional de las Artes, la UNA. Nació en Chaco, luego emigró a Buenos Aires, artista, investigador e inquieto. Sus obras han sido expuestas en los 5 continentes. Ha participado en las principales bienales de arte gráfico del mundo, obteniendo 19 premios internacionales. Entre otros, en 2018, el Special Awards por su notable contribución al arte gráfico del mundo. En la 9ª Trienal Internacional de Grabado, Bitola, República de Macedonia del Norte. En 2006, la Honorable Cámara del Senado de la Nación le otorga el Premio a la Excelencia. En nuestro país ha obtenido las máximas distinciones para un artista visual en Argentina: el Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Grabado, Gran Premio Municipal de Grabado Manuel Belgrano, Gran Premio Gobierno de Santa Fe, Primer Premio de la Bienal Yandón de Dibujo y Grabado. Ha sido requerido como jurado en nuestro país y en bienales internacionales en Polonia, Macedonia y Bulgaria. Dicta conferencias y talleres de grabado en nuestro país y el exterior. Sus obras forman parte de importantes colecciones públicas y privadas. Y bueno, el tema de hoy, que es del caos a la construcción, es de lo que hoy nos va a hablar Leonardo a través de su obra. Así que, Leo, cuando quieras, Mi la palabra última, es tuya. mi última serie de grabados surge a partir de un hecho trágico para los argentinos y el mundo: el atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Sentí un deseo irresistible de registrar este hecho en mi obra, no de una manera morbosa, sino como el ejemplo más acabado del odio irracional. Hierros retorcidos, restos de paredes y columnas, derrumbe y el hombre desaparecido, tragado por esa garganta de escombros sin poder develar el misterio de lo acontecido. Así nace la primera obra de esta serie, Testigos Silenciosos. De allí en más, orienté mi búsqueda hacia estos restos arqueológicos urbanos como monumentos de la ciudad cosmopolita, autopistas en construcción, edificios abandonados, estructuras de hormigón que, como un animal prehistórico, perdieron su piel dejando visible su esqueleto. Luego, orienté mi producción con una nueva premisa: construir a partir de la destrucción. Ciudades que dan la espalda a la naturaleza, paisajes postindustriales o grandes ciudades que crecen en forma desmedida. Una alerta para generaciones presentes y futuras sobre cómo cuidar nuestro planeta, que de manera irresponsable ponemos en peligro cotidianamente. A través de mi obra intento reflexionar sobre estos temas y otras cuestiones que tienen que ver
con nuestra existencia y el frágil equilibrio entre hombre y naturaleza. Bien, ahora sí, bienvenidos a este encuentro. Me pone muy feliz compartir mi producción, mi pensamiento, mi mirada del mundo con ustedes. Ahora bien, normalmente el artista trabaja a partir de su experiencia personal. En el año 1992, cuando escribí ese texto que acabo de leer, había sucedido lo que ustedes ya están intuyendo, lo que ustedes ya recibieron como texto, un hecho realmente trágico que conmovió a mi persona, conmovió a mi sentido y conmovió mi producción artística. Por ello es que comencé a trabajar con esa imagen de la tragedia, con esa imagen de la destrucción, con esa imagen de la irracionalidad como disparador ante la creación. Luego como expliqué al final del texto, derivó mi producción en tiene el ser humano para salvarse. ¿Cómo me explico mejor? El hombre, las personas, llegamos a un estado límite muchas veces, y ese estado límite es aquel donde ya no podemos más, donde tocamos fondo, ¿verdad? Pero en ese tocar fondo existe un dispositivo en lo humano donde decide vivir o decide hundirse en su tragedia. En mi caso personal, siento que uno llega a esa situación de conmoción y de alguna forma hay como un rebote. Y por ello, esa obra que dio nacimiento a esa experiencia traumática fue la que permitió que se convierta en otra cosa, se convierta en una experiencia traumática que me construye a mí y me permite desarrollar otro tipo de imagen a partir de una suerte de maduración, o por lo menos de una experiencia de vida que quedó marcada, como una huella. Por ello es que yo hablo en una segunda etapa de mi producción en construir a partir de la destrucción. Y aquí arrancamos con este tema del caos. El primer filósofo que toma al caos como algo positivo fue Nietzsche. En su libro El origen de la tragedia, él se opone a Platón y Aristóteles y por ende también al pensamiento judío y católico cuando habla de dos tipos de realidades o dos tipos de mundo. Un mundo verdadero o inteligible y un mundo aparente o sensible. Esa dicotomía es la que bombardea Nietzsche cuando presenta a dos dioses helénicos, dos dioses aparentemente opuestos, que es Apolo y Dionisios. Apolo, que describe la personalidad apolínea, que es una personalidad vital, que es una personalidad positiva, que es una personalidad racional,
oponiéndose a lo dionisíaco, lo irracional, aquello que se escapa de mi control. Lo dionisíaco, de alguna manera, es lo festivo. Lo dionisíaco es ese estado de descontrol y casi, diríamos, de una actitud animal inconsciente. Y digo animal inconsciente porque intento oponer al pensamiento apolíneo, que es el de la razón a partir de Platón, y que Nietzsche bombardea y se opone rotundamente. Muchos artistas trabajaron esta cuestión. Uno de ellos fue Luis Felipe Noé, que muchos de ustedes lo deben conocer, donde en su producción él habla del caos, puntualmente. No evita el término, no evita ni busca sustitutos. Directamente él siente que el caos es su orden. Y el caos, de alguna manera, es lo vital que presenta Nietzsche como positivo y también como una forma de trabajar a partir de tu conmoción, un disparador y un elemento absolutamente activo para producir arte, para producir y crear. Otro artista que trabaja usando otro término, otro artista argentino, habla de lo siniestro. Y las palabras, de alguna manera, y más en este ámbito de esta conversación que estamos teniendo con psicoanalistas, psicólogos, profesionales, donde la palabra cuenta, y cuenta mucho. Así que Libero Badí, otro artista que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que llegó hasta los finales del siglo XX, produciendo una obra muy, muy interesante. Él incorpora el término de lo siniestro como prácticamente casi como un sinónimo del caos de Luis Felipe Noé y muy cercano al pensamiento de Nietzsche, donde nos propone que lo apolíneo y lo dionisíaco no se oponen, sino que es un círculo vital. No como entidades o mundos contrapuestos, sino como una circularidad que completa el ciclo de la creación. Considero que mi obra, ustedes pudieron ver imágenes y que los invito a buscar más de ellas, nace de una conmoción, nace de una situación traumática. Para mí fue un dolor muy, muy grande y fue una situación realmente de desmoronamiento cuando sentí que éramos muy frágiles, mucho más frágiles de lo que imaginábamos, a partir de algo que no podemos manejar como un atentado terrorista, pero no me gusta a mí hablar, cuando hablo de arte, de cosas puntuales. Por ejemplo, yo trabajo con imágenes que hablan de la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad no es Buenos Aires, es un símbolo, como el atentado terrorista es un símbolo de muerte, de terror, de destrucción, pero que está, como dice Nietzsche, en lo más profundo del ser. Es parte de nosotros, es lo que nos constituye. Tanto
digamos, el sentido de construir como el sentido de destruir es parte del ser humano, y de alguna manera tenemos la responsabilidad de elegir el camino que, que queremos, elegir el camino de nuestra profesión, y en este caso puntual vamos a hablar de la creación, en este caso, ¿no? Porque el título es un título muy atractivo que de alguna manera lo estuvimos conversando con Mirta, porque es del caos a la construcción, del caos a la creación. Y aquí me gustaría recordar a un pensador y artista argentino también, Emilio Renard, que para mí fue un gran maestro y fue digamos, una persona que me hizo pensar. Qué hermoso encontrarse con el otro cuando ese otro tiene algo que proponer. Porque si bien Nietzsche valora mucho la soledad, ¿no? Y el artista en general es un ser bastante solitario, pero qué importante es encontrarte con el otro y crecer junto al otro. Y en este caso, Emilio Renard hablaba del límite como posibilidad de la creación. Y él pensaba, o meditaba, o reflexionaba acerca de cuándo comienza el hombre a crear, cuándo estamos haciendo realmente algo creativo de nuestra obra o de nuestra vida. Y él habla propone directamente una palabra, la palabra límite, y bueno, y asociado a lo que veníamos conversando hacia atrás, de la destrucción, digamos, de este hecho trágico, de este atentado, también es un límite. Es algo que nos interpela como seres humanos, que nos castiga de una manera muy fuerte y que nos hace reflexionar. Entonces, yo puedo decir que este atentado, de alguna manera, es una situación límite, como proponía Emilio Renard, y él decía que solamente vamos a crear algo nuevo o vamos a poder construir algo llegado a esa situación donde no podemos más. Situación límite, pero también situación de muro, de puerta cerrada, y esto me hace acordar un poco al cuento de Kafka, de aquel personaje que quiere entrar y durante toda una vida pide permiso para entrar, busca alternativas de entrar, pero no se atreve a entrar. No rompe el círculo, digamos, de impedimento, porque es como aquel perro que se muerde la cola y circula, digamos, antes de actuar, o aquellas actitudes humanas que no nos dejan avanzar, porque por distintas cuestiones, ¿no? Por este límite de esta puerta, o por situaciones como hablábamos de un atentado, o por cierto congelamiento en nuestra vida que no nos permite avanzar. Entonces, decía Emilio Renard que es tan importante ese momento del límite que solamente el artista, el ser humano en general, ante el límite es capaz de buscar la salida de muchas formas. Y en este caso,
nos planteaba ejercicios muy, muy interesantes. Por ejemplo, nosotros llegábamos a la clase de Emilio y nos proponía trabajar con materiales muy simples. Por ejemplo, una caja de huevo. Y vieron que la caja de huevo tiene cóncavos y convexos, agujeros y salientes, y allí estaba todo. Ese era el límite, y entonces la propuesta era, ¿qué podemos hacer con una caja de huevo? Entonces nos íbamos a nuestra casa con una consigna. Esta consigna era, llegué a la hoja en blanco, llegué a la caja de huevo, ¿qué abordaje puedo hacer ante esta cuestión tan sencilla? Y entonces él nos proponía que no nos cansemos, que intentemos dialogar con ese objeto, intentemos atravesarlo y no quedarnos como el personaje de Kafka en la puerta, sino atravesar la puerta. Cuanto más interpelamos a esa caja, a esa hoja en blanco, a esa problemática que nos constituye como personas pensantes, más posibilidades tenemos de superar. No es fácil, no es sencillo, es encontrarnos con la tragedia, es encontrarnos cara a cara con esa bomba que nos explota, que es la realidad. Allí, entonces, comprendí que la obra necesita de esa situación límite para poder pararse en otro lugar, para poder hablar de lo que no está dicho. Por ejemplo, desde el año 92, cuando ocurre el atentado terrorista a la embajada, yo comienzo a trabajar con estas imágenes de edificios agredidos como una herida expuesta, y nunca más paré de trabajar con ellos. Tomé al edificio, tomé a la herida, tomé a ese paisaje urbano como una excusa para poder desarrollar el corpus de mi obra. Y esto me permitió, a lo largo del tiempo, sin abandonarlo nunca, hablar de algo nuevo, de hablar de aquello que no estaba dicho respecto del mito urbano. El mito urbano también es un título de una de mis obras, y a veces los títulos son interesantes porque nos dan cierto acercamiento a la producción, cierto acercamiento a la obra. Otras veces el artista juega con el observador y da genéricos, como títulos genéricos, como en el caso de algunas obras mías que se llaman Cartografía 1, Cartografía 2, Cartografía 3. En cambio hay otras obras que sí el artista decide, en ese juego de seducción con el consumidor de la obra de arte, con aquel que se acerca a la obra, hay títulos como El mito urbano, como En busca de la tierra prometida. Son palabras que de alguna manera intentan acercar la obra a un pensamiento más accesible, ¿verdad? Y hace poco tiempo estuve dando una conferencia sobre la obra de un artista argentino, un gran maestro del arte argentino que fallece ya en 1945, que fue Pío Colivadino, y que fue el creador o el fundador de la Academia Nacional de Bellas Artes.
fue en el año 1908, imagínense si es historia, él instaló, digamos, la materia grabado, que es lo que yo hago, desde el punto de vista técnico, que hasta ahora no lo dijimos. Mi obra tiene un tema, que es su poética, y tiene una manera de abordarlo, que es el grabado. Entonces, Pío Colivadino, primer director de la Academia Nacional de Bellas Artes, que luego se llamó Prilidiano Pueyrredón, que todos conocemos, que es la escuela donde yo me recibí. La escuela que yo entré a estudiar mucho más tarde, ¿no? Pero creado por Pío. Y cuando estuve investigando sobre la obra, que me tocó hacer un diálogo entre la gráfica mía, o sea, mis obras de grabado, y la gráfica de Pío Colivadino, por alguna razón, entre los alumnos, que eran profesionales, artistas, había todo tipo digamos, de profesiones y también de gente en general, ¿no? que se interesaba por la obra de arte. Y pasó una cosa muy, muy interesante, porque veíamos las obras que ustedes vieron y yo les decía que no era tan importante encontrarse con el artista, sino que lo importante era encontrarse con la obra. Con esto quiero decir que muchas veces tenemos la suerte, como en este caso, de tener el objeto, digamos, artista, que es el que crea la obra y que nos puede, de alguna manera, orientar con respecto a la imagen. Pero como que yo tengo este concepto que es mucho más importante lo que cada uno puede generar como diálogo con la obra que la palabra propia del artista. Y volviendo a Pío Colivadino y a mi obra, y en ese diálogo, nació la idea, y me gustó, y pasó hace muy poquito, me gustó y quería compartirlo con ustedes, que finalmente la obra, y ustedes me van a corregir, y seguramente yo voy a estar hablando de algo que ustedes saben más que yo, y sentí que la obra de arte contemporánea principalmente es como un test de Rorschach, porque está allí para que cada uno genere su propio diálogo y en realidad creo yo que el verdadero artista, si bien plasma cuestiones muy íntimas y muy personales, en mi caso, esta cuestión de la catástrofe, ¿no? Como fue la destrucción de la embajada y la muerte de todas esas personas, pero que finalmente es casi como una anécdota, que lo importante es ese acercamiento que el observador tiene cuando bueno, toma seriamente la posibilidad de observar una obra, de participar de una obra, caminar alrededor de la obra. Y allí, esa interpretación que hace el observador de la obra es finalmente la que vale. No vale tanto la del crítico de arte, ni siquiera la del propio artista. Finalmente, si hay una comunión verdadera entre observador y obra, probablemente que ese mensaje subliminal o esa experiencia se va a transferir y va a llegar, pero lo importante es que llegue a partir de la unicidad de cada observador, no tanto de la insistencia del artista en hablar de su tema, ¿no? Su tema es importante, pero es mucho más importante lo que la obra de arte puede permitir al otro para
crecer, para encontrar respuestas o para generar más preguntas. Y esto finalmente para mí es la creación, o es lo importante de la creación, ¿no? Y todo va como encadenado. O sea, ¿qué es lo que hace que un artista pueda crear? Y luego, ¿cómo esa obra que en mi caso personal funciona como una necesidad de curar una enfermedad, funciona como una necesidad de hacer aquello que me permite construir a partir de la destrucción. Pero no necesariamente mi situación personal es la situación que va a vivir el observador de la obra de arte. Se va a beneficiar el que se acerca a la obra, porque considero que la obra, como dice Nietzsche también, de alguna manera es lo que salva al hombre. Nietzsche tiene una frase muy hermosa que dice: el arte sirve para no morir de realidad. O sea, la obra nos permite vivir en un mundo de los sentidos, y esto habla Nietzsche. Él rescata los sentidos, el olfato, el tacto, la visión, el oído. Él habla mucho de la música porque él era un músico que no prosperó en ese sentido, digamos, no pudo desarrollar su cuestión musical, pero él lo asociaba, digamos, al arte con la música fundamentalmente. Finalmente, el arte es uno solo. Bien, entonces, con todas estas cuestiones, resta hablar, por ejemplo, en mi caso personal, en que elegí el grabado como técnica de producción porque me parece un lenguaje muy generoso. ¿Por qué creo yo que es un lenguaje muy generoso? Porque tiene una particularidad muy especial. El grabado nos permite, como la fotografía, reproducir en forma muy singular una cantidad de imágenes iguales o semejantes, ya que para que exista el grabado tiene que haber una matriz. Esta matriz construye el artista, que luego entinta e imprime una serie de estampas sobre ese mismo, digamos, esa misma diseño. Así que todas las imágenes que ustedes vieron de mi obra, para que existan, el artista trabajó mucho en una matriz, que en este caso es madera, donde yo realicé un relieve, un bajo relieve, que luego entinté y luego imprimí. Entonces, allí podemos dar otra definición sobre el grabado y la generosidad del grabado, y la generosidad del arte en general, que es que el grabado es un original múltiple, o sea, es un original, pero puede multiplicarse, ¿verdad? Me gusta, digamos, hablar, cuando hablo de arte, de las ideas que nos propusieron los pensadores, ¿no? El arte está muy vinculado con el pensamiento. Y entonces, cuando hablamos de la obra, bueno, tenemos muchos caminos, pero dos principales que son la poética de la obra de arte y la tecnología. No sé si existe una cuestión así como el pensamiento psicoanalítico y la metodología para llevarlo adelante, ¿no? Se me ocurre que debe haber un procedimiento, y el arte tiene
también su procedimiento, ¿no? Y el grabado más todavía porque el grabado tiene como una mediatización. No es la gestación, digamos, que tiene la pintura, ¿no? O sea, la pintura tiene una cosa más animal. La pintura, la danza, tiene una cosa de explosión inmediata. En cambio, el grabado es más reflexivo porque se necesita todo un proceso para llevar esa poética a una matriz, luego entintarla, imprimirla, o sea, que hay todo un proceso para llegar a la imagen. En cambio, la pintura tiene esta cosa, no sé si ustedes ubican la obra de Jackson Pollock, ¿no? Que es uno de los artistas del expresionismo abstracto americano, es que él trabajó con el action painting, o sea, que es como una pintura de acción, o sea, es un gesto, es una gestualidad, es un grito. En cambio, en el grabado hay un proceso de elaboración que enfría la obra y luego la calienta de nuevo. Y está en la calidad del artista no enfriar la obra por ese proceso, ¿verdad? Sino que la obra gráfica tiene que tener, digamos, su particularidad de este proceso de matriz, de materiales, ¿no? Pero no se tiene que notar. Por eso que cuando ustedes vieron la obra y tal vez no sabían que mi imagen parte de una silografía, de una matriz, no importa tanto la tecnología en un primer momento, pero sí me interesa que se valore el trabajo porque me interesa mucho lo artesanal del arte. Y me interesa como Nietzsche hacer que todo ese proceso pueda ser absorbido a través de los sentidos y no solo por la racionalidad. Yo podría seguir desarrollando el tema. Imagínense que aquí estuvimos tocando varias cuestiones. Digamos, el disparador, ¿sí?, de la obra, lo que me pasó a mí como individuo ante la obra, la creación de la obra en otros artistas y la tecnología que utilizamos para producir la obra. Hay muchas más aristas y tal vez me gustaría sentir un poco la devolución de ustedes o sus impresiones a través de observaciones de cualquier índole, de todo lo que se habló hasta acá, y obviamente preguntas, para empezar un diálogo que me ayude a mí a poder desarrollar más el interés de lo que nos convoca. ¿Qué opinas, Mirta? Perfecto. Yo primero quiero hacer una observación que es que por ahí cuando uno invita a un artista, espera encontrarse solo, entre comillas, con un artista. Y yo me encuentro también con un filósofo acá hablando con nosotros. Claro, creo que estás transmitiendo una filosofía que tiene que ver con tu arte y con tu manera de sentir las cosas. Entonces, me parece que desde ese lugar, bueno, es lo primero que yo siento ahora, pero vamos a permitir que todos los que hoy están aquí escuchándote tengan la posibilidad de hacer los comentarios o las preguntas que deseen y después continuamos. Así que tienen la posibilidad, Patricio, de cada uno abrir sus micrófonos y lo que sí les pido es que levanten la mano para que yo pueda dar la palabra. Ahí la veo a Nélida pidiendo la palabra. Así que desmuteate y adelante.
Tenés que desmutearte vos, Nélida. Nélida, vos tenés, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, primero qué nombre, Leonardo. Es un nombre que tiene ya de por sí un peso maravilloso. Es un peso. Quería hacer un comentario nada más de la conmoción que me produjo tu lectura, el texto que leíste, además de tu obra. Realmente fue conmocionante porque además me hiciste acordar de ese momento. O sea que un momento bastante vívido, ¿no? Por lo menos yo estaba atendiendo en el hospital, en ese momento a una paciente y escuchamos además era en Flores Sur, no tenía nada que ver con la cercanía geográfica exactamente, y escuchamos una explosión y dijimos, oh, ¿qué habrá pasado? ¿No? Y por pensar las precariedades a veces hospitalarias, dijimos, ¿habrá explotado alguna estufa? Eh, al rato, obviamente, se armó un revuelo donde empezamos a saber de qué se trataba. También pasó algo con el tema de la embajada, pero sobre todo con la AMIA. Y la verdad que tu obra, tu texto, no solamente tu obra, refleja tal cual todo eso que dijiste, ¿no? Lo que se podía sentir y se puede seguir sintiendo, ¿no? Qué difícil construir sobre lo que se intenta desmentir, ¿no? Muchas veces. Bueno, no, agradecerte profundamente, nada más. Muchas gracias, y quería decirte justamente cuando yo me expresé acerca de los títulos, justamente hay uno de los títulos de la primera obra de esta serie, que nace en el 92, que se llama Testigos Silenciosos, que hace referencia directamente a lo que pasó, porque hasta hoy, después de 24 años, o 25 años del hecho, los testigos que son, que es ese edificio, que son esas estructuras, que son esos hierros expuestos como huesos de una herida, que son los testigos de lo que pasó, pero que no están en silencio porque no se sabe ni se pudo determinar a los culpables, ni tampoco, obviamente, encerrar a los culpables, ni encontrar a los culpables. Por eso es que me pareció muy pertinente ponerle ese título a esa primera obra con la cual yo comencé con esta serie, que nunca más abandoné, y este tema de estas dos obras que ustedes vieron, las dos primeras obras que pasó Patricio, una Testigos Silenciosos y la otra, que es el nombre de un libro de Sarmiento, Civilización y Barbarie, ¿no? Pero que yo lo asocié a algo absolutamente contemporáneo nuestro de lo que nos pasó. O sea, la civilización dada por la construcción, la ingeniería, la matemática, todo lo que nos construye, el conocimiento que tenemos tan alto, pero que por otro lado está unido a la barbarie, porque ese mismo hombre capaz de construir un edificio gigantesco, un rascacielos que alberga a millones de personas, perdón, a miles de personas, también es capaz de destruirlo, ¿no? Es el camino que elegimos lo que marca, digamos, la persona que somos, y además entender que eso somos nosotros. Somos las dos caras de una misma moneda. Amor y odio, civilización o barbarie, y que está a la vuelta de la esquina, que siempre, siempre nos toca elegir. Siempre finalmente podemos elegir, digamos, lo demoníaco o podemos elegir lo constructivo. Ahora, Dionisios no es lo destructivo, ¿eh? Dionisios es el disparador vital. Quiero separar, digamos, porque para Nietzsche, para mí mismo y para
para el pensamiento, digamos, creativo, lo dionisíaco es lo que ustedes llaman, entiendo, el inconsciente. Es eso que no controlamos, eso que de alguna forma en algún momento sale, y hablo de la construcción de la obra, no hablo de la creación acá puntualmente, lo que nace de algo que no especulamos, ¿sí? Y Noé, volviendo a Noé, que es un artista que habla del caos y trabaja mucho a partir de esta idea del caos del caos como construcción, del caos como orden, ¿no? Él, él da una definición que existe, por ejemplo, el dibujo representativo o la representación es ese dibujo imitativo de la realidad. Y por otro lado, habla del dibujo que es arte. Y cuando habla del dibujo que es arte, habla de esa explosión, de esa pulsión animal, donde no hay una clara especulación de lo que hacemos. O sea, somos los que producimos digamos, este tipo de imagen, pero él diferencia bien lo que es la representación del dibujo verdadero, que es ese dibujo creativo donde no hay un control total de esa producción. Bien. Claudia. Hola, buenas. Bueno, muchísimas gracias por toda tu explicación y tu transmisión. Yo quería dos cositas que se me fueron ocurriendo, de las muchas, les quiero transmitir dos. Una, si me preguntaba si en realidad siempre es necesario, sería necesario, una situación de conmoción o de desequilibrio para que aparezca alguna producción, ¿no? Es Alguna... una excelente pregunta esa, de redondearla más, pero me parece, porque yo todo el tiempo me estoy cuestionando eso. O sea, que dé lugar a otra cosa, ¿no? Digamos. Y esto yo lo relacionaba con la demanda de análisis entre nosotros, digamos, en nuestra tarea. Si no hay una situación de desequilibrio donde la persona sienta que no puede con sus recursos, no hay una posibilidad de consulta y en todo caso, de esa manera, poder abrir un espacio para alguna otra cosa. Llamémoslo un espacio de reflexión, para en todo caso dar lugar a, bueno, reinterpretarse, reubicarse, etcétera, etcétera. Eso era un punto. Y el otro que quiero comentar brevemente también, me acordaba de un pintor argentino, Berni, que también hacía grabados, él hizo grabados, él también fue premiado, etcétera, etcétera, y también utilizaba una matriz. Yo me acordaba, por ejemplo, de toda la serie de Juanito Laguna, que era un niño de la Villa Miseria, de Ramona, Va a los toros, de toda la cuestión clerical también, de los obispos, etcétera. Bueno, tenía varias series y donde para realizar la matriz él utilizaba elementos, ¿no? Para configurarla, digamos, la matriz, él usaba distintos elementos que rodeaban a los personajes, o sea, que daban, revelaban el personaje a través de los elementos que utilizaba para la composición de la obra. No sé si se entiende, ¿no? O sea, de esa manera, entonces había, justamente, llegaba, digamos, a observarla, y entonces no solamente miraba, digamos, la obra en su totalidad, sino que también los elementos que la componían tenían que ver con el personaje que había interpretado. Bueno,
Muchísimas Sí. gracias por todo el estímulo que significa tu exposición. Bueno, aquí vos planteás por lo menos dos cosas bien diferenciadas. Una es, la tragedia es el único camino para la creación, la conmoción es el único disparador que tiene el artista, comparado con esto que también dijiste vos, que me interesa muchísimo. Estoy tan feliz de poder hablar con ustedes, porque cuando tuvimos una larga conversación con Mirta, yo le decía, qué hermoso es poder hablar con personas que valoran y tienen como lo cotidiano el pensamiento, la palabra, la interpretación, que está tan como un corazón latiendo en la obra de arte, ¿verdad? Y vos misma dijiste, ¿qué hace que una persona recurra al análisis? ¿Una conmoción o una alegría? O sea, si vos estás feliz, si uno, ojo que no tengo yo una idea clara de esto, ¿no? Pero yo digo, ¿qué me pasó a mí? Cuando yo recurrí a un psicoanalista, que de hecho lo he hecho a lo largo de mi vida, yo tengo 64 años, y, y me he acercado al psicoanalista, en varias oportunidades de mi vida, pero siempre fue ante una situación más de tragedia que de alegría. O sea, yo no fui al psicoanalista porque estaba feliz. Yo fui al psicoanalista cuando estaba conflictuado. Así que esta es mi experiencia personal. Ahora, habrá aquellos que digan, bueno, quiero empezar a pensar con un método sobre mi cuestión personal y no lo sé, tiene que haber seguramente algunas personas que eligen, digamos, acercarse a un psicoanalista porque están contentos de su vida. Me parece más difícil. Y lo mismo lo asocio a qué es lo que produce la creación. O sea, cuando el ser humano necesita convertir ese momento de su vida en una obra que probablemente el hecho de hacerla es un camino de sanación. Los tangos, ¿no? La letra de los tangos, que nacen de tragedias, de abandonos, de situaciones. La poesía, ¿no? Las canciones más famosas son aquellas que surgen de un gran conflicto. Ahora, también Palito Ortega hizo La felicidad, ¿no? Y siempre me lo pregunté, y yo me resistía en mi época de estudiante a que solo el sufrimiento es el camino para la creación. Sigo pensando que no es solo el sufrimiento. Lo que pasa que el sufrimiento es parte constitutiva de nuestra vida, entonces el sufrimiento está, es parte, no es que cuando sufrimos creamos, sino que sufrimos y creamos, todo el tiempo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que no es que elegimos, porque está muy claro hoy, digamos que el artista crea por una cuestión de sanación personal. En una época yo pensaba que el artista crea para comunicar. Hoy no, hoy yo creo que en el mismo acto comunicamos y en el mismo acto necesitamos crear porque es algo que nos permite como depositar afuera esa cuestión de que no podemos manejar. O sea, que esa cosa artesanal nos permite mejorar nuestra calidad de vida. O sea, sacar la palabra en ustedes, poder contar
el conflicto X que tuve de mis padres que iban a trabajar, que me dejaban solo, o sea, poder contarlo, poder darse cuenta de eso, es lo mismo que poder dibujar un edificio en llamas. Entonces, no te respondí tu pregunta, o sea, ¿es la desgracia lo que nos hace creativos? ¿Es el dolor? Yo me resisto a pensar en eso. Yo creo que en general creamos porque necesitamos crear, o sea, generamos cosas artesanalmente porque es parte constitutiva nuestra. Y en la vida sufrimos y tenemos felicidad, y esto no es que yo me convierto en artista porque me va mal en la vida o porque soy un ser sufriente. O sea, no tengo una respuesta, pero sí te puedo decir que en el ejemplo cotidiano, normalmente las experiencias y los grandes conflictos producen grandes obras, óperas, el Guernica de Picasso. Fíjense, o sea, ¿de dónde nace esa obra? De una situación absolutamente traumática que nos acompaña en nuestra sociedad. Una obviedad, la guerra, ¿no? Genera en Picasso esa obra magnífica. Ahora, lo que yo no alcancé a entender, y creo que no te lo estoy contestando, es con respecto a Berni, ¿qué quisiste consultar o qué contabas respecto de Berni? Que me quedé con la primera parte de tu pensamiento. ¿Puedo comentarlo? Sí, por favor, y también esto que yo te dije, digamos, lo que aporté respecto de tu palabra, digamos. Yo lo que en realidad había dicho no era desde lo traumático exclusivamente, sino desde la conmoción, del desequilibrio. Digamos, estas situaciones donde se rompe, digamos, una continuidad o una estabilidad, ahí es donde por ahí eclosionaría, digamos, algo que puede ser la cuestión artística, que puede ser también en una sesión psicoanalítica donde hay algo que rompe, digamos, esa continuidad y emerge alguna otra cosa. Esa era lo que yo... Sí, la primera cuestión, sí. Y lo otro de Berni, lo que reducido lo digo, que él utilizaba para realizar sus grabados, sus imágenes. Grabados, claro, elementos que constituían, que formaban parte de la vida del personaje. Sí, eso es muy interesante. La verdad que eso es un aporte de Berni, ¿sabes? Porque es de los primeros que empezó a trabajar con el collage de objetos encontrados en la villa, por ejemplo, en las villas miserias. Berni justamente es un rupturista. Berni es un gran artista argentino, es nuestro Picasso de alguna manera, y él comenzó a reforzar su discurso usando los mismos materiales que él describía en su obra. O sea, Juanito Laguna, que era un niño de la calle, Ramona Montiel, que era una prostituta, y tomaba elementos que acompañaban a ese tipo de vida, digamos, esa decadencia, al consumo y a la periferia. Él tomaba esos elementos, y esto lo que tiene de importante es que conceptualmente él reforzaba su idea y su pensamiento cuando utilizaba esos materiales de desecho. Por ejemplo, en mi caso personal, muchas personas me dicen, ¿por qué trabajas el blanco y negro solamente? ¿Por qué no usas el color? Entonces, una de las respuestas que yo tenía
porque también tiene que ver con por qué Berni usaba materiales encontrados en la villa, materiales de desecho, materiales de consumo, digamos, de todo tipo en sus collages y sus pinturas. Bueno, también cuando yo respondo a mi cuestión, ¿por qué uso solo el negro? Entonces, la respuesta que surge es porque el negro refuerza la dramaticidad de mi obra, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bien. Gracias. Gregorio. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Leonardo, no nos conocemos personalmente, pero somos colegas. Yo soy psicoanalista, pero también secretamente artista plástico. Digo, no soy escultor y pintor. Y bueno, me encantó lo que decís. Me gustaría realmente que tomemos un café, porque tendría mucho, mucho para compartir. Pero voy a... Con todo. Sí, Es más, los sí, quiero sí. invitar a mi Además, casa me encanta, cuando bueno, yo quieran. lo mismo. Podemos hacer una reunión en mi casa. Pero Un mira, buen acá yo café. tengo en el hall 14 esculturas mías. Pero, pero voy a decir, no, porque quiero ser breve. Lástima que no tengo más tiempo, porque realmente hay cosas que dijiste que me gustaría desarrollarlas también. Tuve la suerte, al ser psicoanalista y artista plástico, eh, tuve la suerte de que cuando en Abdeva se trató, Abdeva es una asociación psicoanalítica, me dijeron que yo entrevistara a Guillermo Rux y a Leo Vinci. Bueno, Los Guillermo Rux, conozco. a los dos. Bueno, yo me formé, estudié muchos años no con, en pintura con otras personas, no importa, pero con escultura con Leo Vinci. Yo quisiera, para resumir, para no ser, tendríamos mucho, mucho para hablar, te garantizo, ¿eh? Sí, También sí, con sí. respecto a tu obra está la Shoah, que no la mencionaste, pero hay muchas cosas más ahí. Absolutamente, está presente. Sí, sí, pero Absolutamente. claro, hay algo. Entonces quiero solamente citar de esa entrevista que le hice a Guillermo Ruxia dos cosas que me impactaron mucho y que algo que vos dijiste coincide y otras un poco diferente. La pregunta que le hice era si ellos pensaban que el arte avanza como las ciencias. Y rotundamente los dos me dijeron que no. Me dijeron que el arte es testigo de su época, que de alguna manera tampoco hay contradicción, como se ve en los museos, de que hay de distintas épocas y pueden coexistir perfectamente, ¿no? Bueno, digo, habría mucho para hablar de eso, porque en la misma línea, Wagensberg, que es un epistemólogo barcelonés que dirige también ese arte, él dijo que la diferencia que hay entre las ciencias y el arte es que la ciencia, con su método científico, permite, digamos, entender racionalmente, mientras que el arte no, presenta complejidades, pero no racionales. Es totalmente otra cosa, ¿no? Y lo que sí, y acá dejo con esto solo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que trajiste, pero te lo recomiendo por si querés, un psicoanalista que ya falleció hace mucho tiempo, Erich Fromm, Ah, sí. sí, por eso escribió El miedo a la libertad, bueno, un montón, otros más. Pero hay un libro que es una joya total, te lo recontra recomiendo. Él tuvo la suerte de entrevistar al que fue el arquitecto preferido de Hitler, Ajá. que sí, durante mucho tiempo, ¿no? Recordad que el tema de Hitler era crear el Reich de los 1000 años, otra cosa, ¿no? Etcétera. Pero lo interesante es que Erich Fromm, y ahí toca, es algo que vos tocaste, está ahí, él no estaba de acuerdo totalmente con las teorías de Freud. En general sí, salvo un detalle que es muy importante y que toca totalmente lo tuyo. Él dijo que pertenecemos al reino animal, obviamente, biológicamente sí,
La única diferencia que tenemos es que mientras los animales se manejan con lo instintivo, el ser humano tiene tres elementos que no corresponden a lo instintivo, que es, tiene conciencia de sí, por lo tanto, de su finitud, de su muerte. Y el tercero es imaginación. Juntá las tres cosas y vas a ver que más allá de un atentado y otras cosas, toda la locura humana toca eso, ¿no? Absolutamente. Claro, Con todo lo que vos decís, y hay mucha tela para cortar. Ah, no, no tengo nada que decir porque, o sea, vos estás aseverando, no me hiciste una pregunta, pero me coincido con tu mirada y, y sí, eh, el arte nace, y acá me remito a la pregunta anterior de tu colega, de un conflicto. O sea, el conflicto nos interpela, nos conmueve y nos hace actuar. Y el arte es un catalizador como la sesión de psicoanálisis. sí, sí, Asocio un poco, ¿no?, a esa cuestión donde el artista trabaja sí, por una cuestión de que no puede hacer otra cosa, ¿no? tal Y, cual, tal cual. y, el, y, el, y, el, y el paciente se acerca porque, porque sienta que no puede resolverlo solo. Claro. Perdón, mira, Leonardo, por razón de tiempo y para el resto, ¿no? Te quiero decir algo que es la impresión que yo tuve al escucharte todo esto. Eh, Como te dije, soy psicoanalista. Bueno, en mi asociación, en una época me nombraron tres veces, bueno, director del instituto, bueno, lo que tiene que ver con la formación del analista. Yo en esa época estaba haciendo escultura con Leonardo Vinci y estaba preocupado pensando siempre en la enseñanza. No es fácil enseñar a psicoanalistas, no es fácil. Pero bueno, pensaba, y entonces cuando una vez se acercó Leo a ver qué estaba haciendo yo, Leo te deja trabajar con muchísima libertad. Entonces le digo de golpe y decir, Leo, ¿qué idea tenemos de la enseñanza, no? Y él se quedó pensando, dice, vos sabés, yo trato de entender, mira esto, yo trato de entender lo que vos querés hacer. Claro. Y cuando lo entiendo, te ayudo a que no te traiciones. Vos sabés que yo quedé tan impactado, porque es la mejor definición que yo estudié hasta ahora sobre lo que él no dijo, te ayudo a que vos hagas. Te dijo, te ayudo a que no te traiciones. Lo divertido fue que cuando yo se lo usé para ver, pero cuando le agradecí, Leo es así. Me dijo, mira, yo no me acuerdo que te dije eso. No digo esto, porque todo lo que vos dijiste se marcaría muy bien en eso. Sí, Que yo, realmente que ser artista implica no solamente, como la gente cree, es también un juego con toda la identidad de uno, absolutamente, que ni siquiera es consciente. Pero el sí. tema es, te digo porque a mí me pasó eso divertido, es que cuando uno da por dar un paso creativo, se asusta y por ahí vuelve atrás. Eso de traición no es cualquier cosa. Que para dar, no sé si a vos te pasó, pero a mí Es me humano, pasó personalmente. Sí, te escucho, te escucho. no, que mira, también por una cuestión para que puedan hablar la mayor cantidad de colegas y todo, pero quería contarte que una faceta que no se dijo acá de mi actividad es la enseñanza, y yo hace 37 años que soy profesor de la Universidad la Prilidiano Pueyrredón y ahora el UNA, sigo Sí, siendo profesor, y me encanta la experiencia de enseñar y transmitir. Ahora, yo tengo una teoría de lo que es la enseñanza, muy parecida a lo que dijo Leo Vinci. Yo creo puntualmente que enseñar
es provocar un estado en el otro tal de obtener lo preexistente que tiene el otro. O sea, es generar un espacio de trabajo que facilite el entorno para que el que supuestamente está aprendiendo pueda sacar lo preexistente, lo propio. ¿Entendés? Que esa es la misión del maestro. Y o sea, del analista. iluminar. Y del analista. Del analista. Y del Mirá vos, analista, exactamente. porque, Vos sabés que no, me impactó, perdón, me increíble. impactó lo que dijo Leo, porque lo pensé, era la mejor definición para ver qué De hay que enseñar a un psicoanalista. Sí. No sus ideas, ayudar al otro a que no se traicione a sí mismo. Sí, me gusta Es decir, que no tenga miedo. ¿no? O sea, me gusta porque yo no usé eso, ayudar al otro a que no se traicione. Yo lo que digo es y ayudar a que saque lo que él trae consigo, ¿no? Permitir que sienta que tiene un espacio propicio para ser él mismo y Sí. ayudar como el partero, ¿no? Como el médico que ayuda a la parturienta a sacar ese, ¿no? A su hijo que ya está, que es de ella, que él simplemente es un enfermero que ayuda a que venga el niño, ¿no? Leonardo, tenemos que encontrarnos, porque aunque me causa gracia, porque cuando me recibí de médico, un tiempito, hice partos. Bueno, yo antes que les quiero decir a todos, yo no tengo problema de tiempo, de nada, porque a mí me encanta esto, yo me podría quedar hasta la noche charlando. Sí, a Y mí de hecho, también. Yo también. no tengo problema. Ahora, quiero contarles a todos que en este momento, que podría ser interesante, yo estoy haciendo una muestra individual en Buenos Aires, en Capital, y que tal vez podría ser hermoso convocarlos, invitarlos a visitar la exposición y hacer como una especie de visita guiada y de paso ven más allá de la imagen proyectada aquí en la computadora, ver algo real. O sea, yo soy del siglo XX, ¿no? Aunque, o sea, vivo el siglo XXI con mucha alegría, lo virtual me encanta, lo acepto, pero me gusta ver la obra. Me Yo voy a gusta. hacer dos preguntas, Leo. La Sí, primera, que después en todo caso, si querés lo decimos, lo dejamos escrito, que es dónde estás haciendo la exacto. exposición en Lo estos mandas a momentos. tus colegas, claro. Lo podemos escribir acá mismo en el chat, si querés, Sí, 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 dale. enseguida. Y la otra, ya que hablaste de siglo XX y de siglo XXI, es preguntarte por qué en algún lugar vos pusiste que sos un monje medieval que habla del siglo XXI. Sí, me ¿Por qué gusta. te describiste así? Bueno, porque otro tema que me desvela es que la gente conoce muy poquito lo que es el grabado en madera, la silografía. No saben lo que es el grabado, para empezar. Entonces, me toca explicar como mi apellido. Cuando vos cómo te llamas, yo digo Gottlieb y ya inmediatamente tengo que decir con G de gato o digo G-O-T-L. Bueno, porque tengo que explicar. Y me pasa con el grabado, todo el tiempo tengo que explicar qué es, y bueno, y la silografía peor, porque es algo más antiguo todavía. La silografía es un lenguaje artístico que nace en la Edad Media y tiene un pasado tan noble que está absolutamente asociada al libro impreso. La silografía fue, a ver, vamos a decir así, la gran revolución fue cuando se pasó del conocimiento oral, de la transmisión oral a la escritura. Esa fue la gran revolución, ¿verdad? O sea, pasar del juglar, digamos, de la transmisión oral a la palabra escrita, ¿verdad? Esto ocurre, digamos, hasta aproximadamente el siglo XII, o sea,
durante toda la Edad Media, digamos, cuando aparece la escritura, que es mucho más antigua que el siglo XII, o sea, la escritura cuneiforme, que es el primer texto escrito, ¿verdad? Que se empieza como o que encontramos hoy. El primer texto, el texto más antiguo que está escrito, está, digamos, inserto en la piedra, en los edificios, en los sarcófagos, y también en algo que tenía la intención de dejar escrito, que era la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla. Bueno, ahí pasamos de la oralidad a la escritura. Durante todo digamos, la Edad Media, que es un periodo muy largo, el siglo V después de Cristo hasta el siglo XII, lo que tenemos que conocer es que aparecieron los materiales escritorios, o sea, primero el papiro, después vino el pergamino, que es el cuero de vaca, y luego viene el papel. Todo esto transcurre siglo V, siglo XII, que es la Edad Media. La xilografía aparece en el siglo XIII, finales del siglo XII, como una técnica de reproducción, como asociada a la industria gráfica, a la industria de la impresión, o sea, como una imprenta. Si la escritura reemplazó al escriba, la xilografía reemplazó... si la escritura reemplazó a la oralidad, la xilografía reemplazó al escriba. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí, tenemos oralidad, escritura, y luego aparece la xilografía en el siglo XII. Y durante 100 años, solamente un periodo muy corto, el lenguaje o la técnica xilográfica permitió hacer el libro xilográfico. ¿Qué quiere decir? Que un escriba, un monje, al principio, porque hasta el siglo XII, en realidad, la escritura estaba en manos de la Iglesia. Y a partir del siglo XII en adelante, la escritura, si bien lo religioso y la Iglesia tenía potestad o monopolio, ya aparecen las primeras universidades, ¿sí? A partir del siglo XII aparecen las universidades de Oxford, de Cambridge, aparece la Sorbona en París. Bueno, allí la escritura ya tiene, digamos, como un devenir, digamos, primero asociada muy, muy claramente en el monopolio religioso, luego el monopolio de las universidades. ¿Cuándo se descubre la xilografía como método de reproducción? Si bien un escriba o un monje le tocaba escribir una Biblia entera, imagínense cuántas Biblias podría digamos, un escriba o un amanuense, que es un sinónimo de escriba, ¿cuántas Biblias podía escribir en su vida? ¿Cuántos libros de filosofía? ¿Cuántos libros de medicina? Había una limitación. La aparición de la xilografía es la gran revolución, así como fue la gran revolución la escritura. La aparición de la xilografía reemplaza inmediatamente al escriba y se empiezan a hacer libros tallados en madera que nos posibilitaban, con su tecnología, imprimir muchísimas páginas, imprimir muchísimos libros. Por lo tanto, estamos ante un suceso que es la democratización del conocimiento. Allí la xilografía ocupa un lugar importantísimo, porque en vez de escribirse un libro en forma manual, vos tallabas en una tablilla el texto o la imagen y podías multiplicar la imagen, porque es como una imprenta la xilografía. Así que cuando piensen en xilografía, piensen en el libro, O sea, que tiene la xilografía un noble pasado y fue la que permitió la aparición del libro impreso. Ahora, importantísimo, y aquí lo hago más cortita, ¿cuándo se libera a la xilografía de la pesada carga de la industria de la imprenta, de la industria gráfica? Hay un año puntual, que es el año 1450.
cuando aparece la imprenta de Gutenberg en Alemania. En el año 1450 se desprende la silografía de esa pesada carga de ser la que reemplaza al escriba para convertirse en un lenguaje artístico en sí mismo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Mirta, yo me describo como un monje medieval porque me siento ese artesano asociado a los monasterios o a las universidades, que habla, digamos, de este siglo, del siglo XXI, pero con la tecnología de esa época. O sea, la silografía es un lenguaje artístico que tiene un gran pasado, un pasado maravilloso, que estuvo, digamos, signado por todas estas peripecias de la Edad Media, pero en mi caso personal siento que hablo de mi época, hablo del siglo XXI, aunque utilizo una tecnología medieval. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vos podés usar la computadora y hacer unas imágenes mediocres, y podés usar la silografía, algo tan antiguo, y podés estar hablando de tu época. Porque hay como una, a ver, como un castigo, hay un castigo a estas técnicas tan antiguas, porque se la asocia casi como una lengua muerta, ¿verdad? Considero que no es una lengua muerta, que está muy viva, y un artista del siglo XXI puede usar esa tecnología y poder hablar de su época. Esto, no sé si quedó claro. Perfectamente, perfectamente. Antes de que se nos vaya terminando el tiempo, todavía tenemos, no tenemos que correr, pero le voy a dar la palabra a Liliana Levi, que estaba pidiendo hace un rato, y a la que le agradezco el haberte conocido, porque fue a través de Liliana que hicimos este contacto y pudimos gestionar esta actividad para hoy. Así que, Bueno, Lili, gracias y adelante. gracias, un gustazo. Y como te dije, Leonardo es un gran narrador también. Leonardo, además de ser un medievalista y xilógrafo. Leonardo, bueno, maravilloso. Siguiendo a Nietzsche, él dice que, bueno, esto, ¿no? De que el arte nos libera de los lazos logocéntricos con la verdad consagrada, ¿no? Entonces, trae como la idea de que, y creo que alguna vez lo charlamos, que el arte muestra que miente, algo así, como la posibilidad que oculta, ¿no? Pero también es el gran falsificador. No, que te fija, Nietzsche toca, pero es Heidegger quien dice exactamente esa frase, y la que dice Nietzsche es el arte sirve para no morir de realidad. Pero sí, ambos coinciden, ambos absolutamente coinciden, pero como soy digamos, como muy obsesivo, quería decirte que esa frase es una frase profunda, que la traes acá y que te agradezco que la traigas, que es esa frase de Heidegger, que el arte muestra que oculta, porque realmente estás diciendo lo que el arte contemporáneo dice, que hay, a ver, el artista tiene como la misión de mostrar que está pasando algo, que hay algo que sucede delante nuestro y que estamos invitados a la mesa. Estamos invitados a esta propuesta, pero no tenemos claro lo que vamos a comer, ¿no? Y por otro lado, es la misión del arte. El arte no tiene, digamos, es más, no es que no tiene la obligación, sino que no tiene el derecho a dar respuestas, sino que tiene la obligación a ayudarnos a preguntar, ¿verdad? Y entonces, cuando preguntamos, cuando sentimos, como vos traes esta frase, que hay algo que quiero saber, y el ser humano es un
es un ser que siempre es inquieto y siempre se asombra y siempre es como el niño, ¿no? Que tiene curiosidad, ¿no? Vos sabés que, y vos que nombraste, Liliana, a Nietzsche, él habla de 3 etapas en el desarrollo humano, no sé si seguramente ustedes lo conocen. Uno habla del camello, del león y del niño, y que son 3 etapas donde dice que primero somos un camello o una oveja, donde no nos cuestionamos demasiado, vamos con el rebaño y andamos por la vida sin grandes preocupaciones. Estamos en una tropa sin cuestionarse demasiado. Ese es el camello o la oveja. Después hay un segundo estadio, que es el león, donde ya el ser humano empieza como a manejarse más por su cuenta, a buscar su alimento, a buscar su hábitat, a buscar su prole, a defender su territorio, pero ya en forma más individual, como intentando conocerse más a sí mismo. Y luego está el niño. Y el niño es como un salto al vacío, ¿no? Esa cosa espontánea, es esa cosa, digamos, de la pregunta y de perder el miedo al ridículo, perder el miedo digamos, al juego, a lo vital. Así que perdón, Liliana, que te conté. No. Ahora te voy a aprovechar con una preguntita, si me permite, Sí, Mirta, pero, porque es Sí. ahora y es el momento de algo que yo no comprendo, pero un poco me parece que está dicho de alguna manera hoy acá. Si la capacidad de producción o de arte es una facultad universal, como una necesidad de transformar lo cotidiano, la tragedia de lo cotidiano, dijiste vos también, sin sí. sujetarnos a la tragedia, por ejemplo, el ejemplo de la bomba que estalla, Sí. ¿no? Entonces, si es una facultad general, ¿no? ¿Por qué, te pregunto, hay esta Sí. tradición de poiesis como producción de arte o creación, que están los Sí. 2 títulos acá, versus mímesis? Mímesis como copia. Creo que vos lo trajiste un poquito, Sí, pero me gustaría si lo podés, un poquito sí, o explicar. sea, primero eso lo dijo muy claramente, lo desarrolló Luis Felipe Noé, ¿no? Cuando él habla del arte de la representación, como la representación, él dice que es lo que hacemos como la ilustración de un libro, por ejemplo, ¿no? Y habla de la creación verdadera, de alguna manera, como ese momento del caos, ¿no? Esa situación de conmoción, de ese manejo casi inconsciente, esa actitud arrojadiza que hablaba de Jackson Pollock, o esa posibilidad de abrir caminos de lo inconsciente para crear, o sea, donde nos descontrolamos. ¿Qué quiere decir nos descontrolamos? No es que hay un descontrol como actitud, sino que no especulamos. El arte contemporáneo especialmente es un arte que trata de abrir unos caminos que no manejamos, que no lo tenemos claro, que no lo tenemos consciente, que trabajamos a partir de una situación donde no tenemos claro lo que vamos a hacer, versus la cuestión de la representación. Yo creo que es válido. Son absolutamente Se te está cortando, Leo. que Mm,
Leo, inclusive sí. en Espera que se te está cortando una el sonido. naturaleza Ah, no me escucha. Leo, muerta no se te escucha. de jardín. En un, Leo, ¿nos en, escuchás? vamos, en esos bodegones, No, no no escucha. se llama ahora. Leo, se está cortando. Yo te escucho, pero Leo, sí, no, se está cortando sí, tu sí, relato. yo, yo te, Sí, se corta. Se está cortando. Lástima. Ah, ¿qué? a ver ahora. A ver, Probá de vuelta. no, ahora, A ver, probemos. sí, hola, Sí, a ver. sí. No sé qué es lo que toqué o qué. No, me parece que es un tema No, de es Hola. algo conexión. Es un tema de conexión. Claro, es un tema de conexión. A ver. Ah, No, bueno, Sí. hable De- ustedes. bueno, qué lástima. Mira, a ver si se recupera un poco tu conexión, pero si vos nos escuchás, nos están pidiendo un correo Yo tuyo. te escucho. Bien, entonces, dictame, si Sí. estás de acuerdo, un Ya. correo tuyo para poner en Dale el todos chat. mis datos. Pero lo ponemos ahora en el chat para quien quiera copiarlo. Así que decime cómo es tu correo, Sí, a ver si te sí. escucho. Yo te mando por Se corta, si no, pobre. Sí, No se puede. corta, con no mi se puede. teléfono. ¿Se me escucha a mí o no? Ahora sí, a Yo ver. les comparto. En el chat Ahora, que lo hola, comparta. ¿se me escucha? Mirta, en el chat. No, ¿sabes qué Ya le pasa? dijo, pero no lo quiere decir. Él está con Hola. Liliana lo Ahí, tiene. Liliana lo tiene. Liliana Levi lo tiene. pero habría que escribirlo acá para que lo tengan otros. No, lo que le estoy tratando de escribir en el celular. Hola, Hola. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí está. Ah, sí, A ver. Bueno, bueno, aprovechemos este lapso. Sí. sí, dale. Sí. Espera que estoy. Espera, Voy a espera que apagar porque tengo dos. apagá la tablet y quédate con el Sí, celular. eso, voy a apagar la tablet. Sí, eso, voy a. Segundo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, Sí, Ahí dale. está. perfecto. Bueno, Ahora vamos a pasar tus datos. Y hay otra pregunta que sí. querían Por saber. las dudas que tengamos problemas, anoten si quieren. ¿Les digo? Sí, Sí. dale. Leonardo.Gottlieb, que se escribe G de gato, O de Oslo, T de tiempo, Sí, ya está. L-E-Y larga. Sí. Leonardo.Gottlieb@gmail.com. Pero Mirta, vos que tenés y Liliana también tiene, compartan mi WhatsApp, todo, no tengo ningún problema. Mi correo. Perfecto. Igual ya el correo está para quien te quiera contactar personalmente. Sí, inclusive, Mirta, sí. me gustaría que vos mandes la gacetilla, o sea, el flyer de mi muestra a los participantes, porque como yo no tengo el teléfono de ellos, es más fácil que vos lo compartas. Pero yo de todas maneras pondría acá la dirección, si vos la sabés, porque no todas las personas que están hoy acá son de la asociación, así que decime. Decime ahora la dirección, ya la pongo. La dirección es calle Alsina, 1382, Cava. Perfecto. Alsina, 1382. Listo, ¿horario? El horario, bien, buena pregunta, es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 18 horas. Es un horario muy de oficina.
De 9 Ay, sí, a, y muy de 10. consultorio. Ay, sí, el fin de Bueno, semana, ¿no? yo les propongo, o sea, ¿Cómo se yo llama? puedo, La- les voy a ¿Cómo- mandar a ustedes si me escriben, ¿qué decías? ¿Cómo se llama el lugar Lau- en la exposición? Es una, ¿dónde es en la Es exposición? una institución que se llama Colegio Profesional Inmobiliario. Y, no sé, cada uno tiene otros horarios y todo, pero yo puedo ir, digamos, un día y que sepan que yo ese día estoy todo el día como para esperarlos, o bueno, es más difícil eso, porque cada uno tiene como obligaciones y cosas, pero nada, por ahí si coincidimos mejor, y si no, Buenísimo. para mí va a ser un placer enorme que puedan visitar mi muestra y obviamente que se puedan comunicar conmigo sin ningún tipo de problema. Es más, Bueno, si quieren, anoten mi celular, porque yo no tengo en ese sentido nada. Anoten que Dale. es 11 Sí, 672 18. 6. Ese es mi celular. Y se pueden comunicar por WhatsApp. Espera. Y me pueden hacer No, todas las no. preguntas que quieran. sin Faltan ningún números, problema. faltan números, faltan números. 11 Sí. 6113 Pará, que te... 72 Momento. 18. De vuelta. 6113. 11 6113 Sí, 72 sí. 18. Ahí está. Ahora sí. 11 Bueno. 6 113 7218. Ahí lo puse. Sí, sí. No tengan ningún tipo de miramiento, me escriben, me dicen, Leo, vamos a, mirá, tal día voy a tu muestra, si querés pasar, vamos a tomar un café. Yo, a ver, soy un ser que le gusta comunicarse con el otro, no soy un solitario, digamos, como dice Nietzsche. Nietzsche dice que la calidad humana se concibe por la capacidad de soledad que pueda resistir, ¿no? Algo así. Yo soy contrario a eso, yo soy un ser sociable, digamos. Sí. Acá alguien, Fabián Máximo pone yo soy No soy reuranio. hay algunos reuranio. Yo no. Yo soy una persona que crece con el otro. Y muy buen anfitrión, debo decir. Y hace Sí, rica, también. hace rica torta de manzana. ¿Te acordás? Bueno, Perdón, yo me tengo que retirar. ¿Hay algo Un más abrazo. que quieran? Seguro te todos llamo, nos vamos, Chao, todos gracias. nos tenemos que Mil retirar gracias. ya. Dale, Te Gracias, problema. Leonardo. Ningún Gracias, problema. muchas gracias. Un placer Mil conocerlos gracias. Mil gracias. y gracias por aguantar todo este tiempo No, la gracias charla. por No, todo. gracias Fue por un tanta placer. riqueza. Chau, Fue un chau. placer. encanto. Muchas gracias. Chao. Gracias. Y Nos gracias a todos. hablamos.